No hay manera de poder comprobar este nacimiento. La celebración de la Navidad en el mes de diciembre, lo que mueve la celebración de la Navidad es nada más a gastar, a ir a comer gratis, a tener algunos eventos. Y no lo digo por la cena de ahorita, lo digo porque en las empresas hay comida, porque en los negocios hay comida, porque te regalan cubetas, porque te regalan esto, te regalan lo otro. Y nada más se viene resumiendo a una vorágine de compras y de cosas que no tienen nada que ver. El calendario juliano, es decir, el calendario romano, aparece en el 25 de diciembre como el solsticio de invierno, el tiempo en el que se celebraba en Roma el nacimiento del sol, concordando con el país de Egipto, que también celebraba el culto al astro rey y era simbolizado por una mujer joven dando a luz un niño. Interesante la comparación. En diciembre, y está muy vinculado a fiestas populares, el nacimiento del dios Horus, por ejemplo, en Egipto, su madre Isis. Los creyentes se encerraban en los templos, escondidos, y a la medianoche gritaban: la Virgen ha dado a luz. Eso lo hacían desde entonces en el país de Egipto. Entonces no es ni siquiera una celebración cristiana, no es una celebración que la Biblia observe. La Navidad no es bíblica. Amén, hermanos. Ahora estamos contentos porque Jesús vino a nacer. Amén, hermanos. Porque Él vino a nacer, pero para darnos vida eterna. No vino a enseñarnos ritos, ni vino a enseñarnos religiones o iglesias. Las religiones, es interesante que estas fiestas, todas las religiones, el zoroastrismo, la religión egipcia, la religión romana, la religión babilonia, todas las religiones ocultistas celebran en el mes de diciembre el nacimiento del sol. Y resulta por demás chistoso que si usted ve la iglesia más grande del mundo, que es la iglesia católica, tienen un símbolo del Santísimo, y curiosamente es un círculo con unos rayos que parece el sol. ¿Sí se han fijado? La oblea que dan en la comunión es un círculo que asemeja a un sol, y cada imagen tiene un círculo solar alrededor, como si fuera una aureola. Es interesante, y la mayoría de nosotros no nos ponemos a ver de dónde salen eso o por qué hacen eso. Pero si nosotros nos detallamos un poquito y estudiamos un poquito en la historia, nos vamos a dar cuenta que de cristianos no tienen nada. Más bien es una mezcla de otras culturas, de otras religiones, y no tienen nada que ver con el cristianismo. En la Biblia no encontramos ningún ejemplo de esos en la Biblia. Es todo lo que voy a decir de eso. Los demás lo podemos tener en los demás estudios, ya lo hemos mencionado. Pero quiero centrar la atención de ustedes en el capítulo 2 de Lucas, el pasaje que estábamos leyendo, ahí en el verso 41. Lo voy a volver a leer, por favor, pongamos atención. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Cuál es la fiesta de la Pascua? La Pascua es cuando el pueblo de Israel sale libre de Egipto, cuando Jehová manda las plagas y el faraón tiene que soltar al pueblo judío e ir por el desierto. Esa es la fiesta de la Pascua. Digo porque algunos no saben ni siquiera cuál es la fiesta de la Pascua. Algunos piensan y pintan con huevos de colores y dicen que es el conejo de Pascua. Y estamos bien lejos de la realidad. En Estados Unidos es muy famosa esa fiesta de los huevos de Pascua, cuando en realidad la Pascua es la salida del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto. Amén, hermanos. Dice: y cuando tuvo 12 años, ¿quién? El Señor Jesús. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. ¿Quién era su madre? María. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Le buscaban, ¿entre dónde lo buscaban? Entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Amén, hermanos. Y aconteció que 3 días después, es interesante este número, porque 3 es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. 3 días estuvo Jonás en la ballena. 3 ladrones, 3 cruces fueron cuando el Señor Jesús murió. 3 días estuvo en la tumba el Señor Jesús. Y bueno, el número 3 tiene algo interesante. Pero dice que 3 días lo anduvieron buscando, y cuando lo encontraron en el templo, sentado en medio, dice, de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Es interesante que ahora se nos quiere enseñar que el niño Jesús es un niño bebé. En el tradicionalismo, en la cultura romana, se tiene que arrullar el niño. Mañana en la noche van a estar todos los hogares que comparten esta ideología
con un muñequito que le llaman Niño Dios, arrullándole y dándole un beso, y cada vez que le dan un beso le dan una colación. Eso no aparece en la Biblia, hermanos. No tiene nada que ver con el cristianismo. Si tú no lo haces, no te sientas mal, porque no estás ofendiendo a Dios. No aparece nada de eso en la Biblia. Amén, hermanos. Digo, ¿de dónde lo sacaron? Es interesante, sería interesante buscar en la historia cuándo empezó eso y quién lo empezó, porque la Biblia no lo menciona. No lo hallaron, dice que después lo encontraron. El niño Jesús no se quedó bebé. Amén, hermanos. Creció. Y aquí dice en la Biblia que tenía 12 años cuando se les extravió, y lo encuentran después de 3 días de buscarlo. Lo encuentran con los doctores de la ley, con los pastores, con los maestros, con los teólogos, con los grandes conocedores de la Biblia. Lo encuentran ahí, en medio de ellos, y él les estaba haciendo preguntas y ellos no le podían contestar. Amén, hermanos, es interesante ver eso. Ahorita nuestros niños saben más que nosotros porque nosotros no les enseñamos. Ahorita un niño te puede hacer preguntas que te va a ruborizar a usted, lo va a ruborizar. Le va a hacer preguntas de dónde vengo, y cómo nace un niño, y cómo se hace un niño, y usted se va a quedar de así, y usted le va a querer mentir. Te trajo la cigüeña, mamá, no me mientas. Eso no es lo que nos enseñan en la escuela. Están más despiertos que usted y que yo. Tenemos que enseñarles la palabra de Dios como es. Verso 47, todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, oiga, ¿qué le dice su madre? Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Mira, aquí tu padre y yo te hemos buscado. ¿Con qué dice, hermanos? Con angustia. ¿Cómo son las mamás? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre, José, y yo te hemos buscado. ¿Por qué nos haces esto? Amén, hermano. Qué tremendo. ¿Usted qué haría nuestro hijo? Nuestro hijo, perdóname, mamacita, no lo vuelva a hacer, porque ya vemos enojado a mamá. Sin embargo, el Señor Jesús ni siquiera se preocupó en disculparse con su mamá. Y lo digo y lo aclaro, porque ahorita se le da mucho énfasis a la mamá por aquí, la mamá por allá, a la mamá mañanitas, a la mamá esto, a la mamá flores, a la mamá los raperos, los reggaetoneros van a cantarle mañanitas aquí a la basílica y en otros lugares del mundo, porque dicen que es la madre de Dios. Sin embargo, Jesús no, vea lo que le dijo, verso 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿No, hermanos? Llega María asustada. Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo buscándote. Y Jesús bien tranquilo. ¿Por qué me buscas? ¿Qué no sabes que a mí me conviene estar en los negocios de mi padre? Ahí espérame tantito, ahorita voy. Amén. O sea, qué tremendo, ¿no? Nos enseñan una cosa cuando la Biblia enseña otra cosa. Nos dicen una cosa cuando la Biblia está diciendo otra cosa. Y no es la primera vez que lo hacen, y va a ser la última. Pero la Biblia menciona que el Señor Jesús siempre se impuso ante su madre. Vean lo que dice el verso 50. Mas ellos, dicen, no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y vea, es interesante esta palabra. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Es una obligación para usted y para mí, como cristianos, crecer en sabiduría, aprender más la palabra de Dios, conocer más de Jesús, conocer más de lo que profesamos, conocer más de la iglesia a la que asistimos, aprender más y predicar la palabra de Dios. Es antinatural que usted conozca de Dios y se vuelva un necio. ¿No ven, hermanos? Es antinatural. Es antinatural que alguien empiece a conocer de Dios y nomás de repente se desanima. ¿Qué te desanimó? No es normal. Quiero hablarle acerca de algunos hechos alternos o hechos que rodearon al Señor Jesucristo y cosas que siguen rodeando al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a poner atención en este asunto. Vean lo que dice, por favor, el libro de Lucas, ahí mismo, capítulo 2, versos 1 al 7. Vamos con el primero. Amén, hermanos. Primer hecho que circundó la vida del Señor Jesucristo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese, ¿qué dice, hermanos? Empadronado. ¿Qué es un padrón? Un padrón es una serie de datos, como ahora lo del INEGI, como los datos del Instituto Nacional Electoral, o como cualquier tipo de banco de datos. Ese primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.
E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba, ¿qué dice, hermanos? Encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo, ¿qué dice, hermanos? Primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos, ¿qué dice, hermanos? En el mesón. Dice la Escritura que hubo una promulgación, un edicto: vayan todos y regresen a su tierra y cénsense. Yo soy mexicano, amén, hermanos. Nací aquí en el Distrito Federal, en el Hospital General de México. Sin embargo, me registraron a mí en el estado de Guerrero, en el municipio no me acuerdo, en el pueblo de Tecuescontitán, ¿qué municipio es? Tepecuacuilco, de Guerrero. Entonces, cuando yo enseño mis documentos, yo soy de Tepecuacuilco, del municipio llamado Tepecua, amén, hermanos. Soy tepecuataltense. Entonces, si yo tengo, esta vez que fui a Estados Unidos para arreglar mi visa y para arreglar mis papeles, tengo que llevar a la embajada americana un acta de nacimiento no más lejos de 6 meses, y tengo que ir a sacarla, y cada vez que tengo que sacar una copia certificada de mi acta de nacimiento, tengo que ir al municipio de Tepecuacuilco, algo como se diga, porque en otro lugar no me la dan, ni en Arcos de Belén. Tengo que ir hasta allá donde me registraron, porque a los ojos de la ley yo soy guerrerense. Amén, hermanos. Aunque yo sé que nací aquí, pero soy de Guerrero. Así es que ya ni me peleo. ¿Dónde eres? De Guerrero. Amén. Y no te pongas al brinco, porque dicen que son famosos allá los de Guerrero. Amén, hermanos. José era de Nazaret. Entonces él tenía que ir a la ciudad donde él había nacido, para que allá lo censaran. Su esposa embarazada. Y ya vimos que el embarazo de María no fue normal. La mayoría de las personas, cuando se casan, un hombre y una mujer, lo más seguro y lo más cercano que suceda es que luego va a haber un bebé. Amén, hermano. Y si no es así, hay algo raro ahí, pero lo normal es eso, que se casen y luego vienen los bebés, porque para eso se casaron. Amén, hermano. Se casaron para vivir en pareja, se casaron para no andarse besando en los lugares oscuros, se casaron para no irse escondidas al cine, se casaron para no andar haciendo cosas malas, porque Dios se agrada con el matrimonio. Amén, hermanos. Es mentira cuando te dicen ¿cuál es el pecado original? Y luego dicen el pecado original es que te metas con una mujer. Ese no es el pecado original. Ese no es el pecado original, perdóneme. Entonces todos los que son casados están pecando. ¿Cuántos son casados? Bola de pecadores, ¿no es cierto? La Biblia no dice que ese sea el pecado. La Biblia dice que el pecado es la desobediencia. El pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es el pecado. Amén, hermanos. Cuando una pareja se casa, a Dios le agrada que el hombre y la mujer estén juntos. Amén. Para eso nos diseñó, y Dios nos diseñó de esa manera. ¿Quién se va a casar y jamás tocar a su mujer? ¿Hay alguien aquí que se ha casado y que me puede decir con orgullo: pastor, yo jamás le he puesto una mano encima a mi mujer? Le iba a decir: hágase de aquí, maricón. ¿Amén? ¿Sí me está entendiendo, más? Ahora, es ridículo pensar que José y María se casaron y que José jamás le puso una mano encima a la Virgen María. Es ridículo. ¿Amén? Piense, ¿para qué se casaron? Mejor no se hubieran casado. Tarde que temprano José iba a perder los estribos. Amén, hermanos. Tarde que temprano. El que se considere hombre, tarde que temprano. Si algún hombre va en la calle y me dice: pastor, yo nunca veo a una mujer, yo nunca me le quedo viendo, hágase para allá. Porque en realidad es normal, ¿sí me están entendiendo? Por eso dice el apóstol Pablo: para que no peques, cada uno tenga su propia esposa y cada una tenga su propio marido. Amén, hermanos. Yo tengo a mi esposa y me gusta mucho, y me gusta verla, y me gusta abrazarla, y me gusta besarla, y lo demás no te importa. Amén, más. Pero dice la Biblia, ¿qué es eso? Que necesitamos nosotros entender eso. El nacimiento de Jesús fue así. Ve lo que dice Mateo 1. Este pasaje lo hemos visto mucho, pero como me gusta volverlo a repasar.
Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, amén, hermanos. Verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con José, su madre, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, es decir, criticarla, quiso dejarla, ¿qué dice, hermanos? Secretamente. Imagínese, dice la Biblia que José, cuando descubrió que María estaba embarazada, la quiso dejar. Amén, hermanos. La quiso dejar. Cualquier hombre hubiera querido dejar a su novia. Si le dice, vas a ser papá, ¿cómo voy a ser papá si ni siquiera te he tocado? No es que, hermanos, ¿cuántos de los que están aquí, que tienen hijos, que llegara su hija y le dijera, papi, vas a ser abuelito? Vas a ser abuelito, papi. Y lo mejor de todo es que ningún hombre me ha tocado. ¿Usted qué le diría? ¡Milagro! No, a mí no me ves la cara, a mí me dices ahorita quién es el padre, y ahorita mismo, y ahorita te vas con él, y si no vas así, me están entendiendo, hermano. José pensó de la misma manera, dijo, sí, pero como yo la amo tanto y yo no la quiero ofender, la voy a dejar secretamente, me voy a escondidas para que nadie le diga nada. Si critican a alguien que sea a mí, yo me voy a ir para que ella no sufra ninguna cosa mala, para que no la critiquen, para que no la ofendan, me voy a ir. Pero dice que el ángel Gabriel viene en las noches en su sueño de José y le dice, ¿sabes qué, José? Ni se te ocurra dejarla. Esa mujer es una mujer limpia, es una mujer pura, por eso Dios la escogió por su pureza. Y ese niño que viene en su vientre no es producto de ningún hombre, es producto del Espíritu Santo. Así es que la vas a recibir, amén, hermanos. Entonces José dice, entonces despertando José de su sueño, hizo como el ángel le dijo y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que le dio a luz a su hijo primogénito. Amén, hermanos. No la tocó, no le puso una mano encima, no le dio ni un beso, no la abrazó, no la tocó hasta que nació su hijo Jesús. Y le puso por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén, hermanos. El nacimiento de Jesús fue increíble. El nacimiento de Jesús no fue un día normal, ni tampoco fue un nacimiento normal y cotidiano, fue fuera de lo normal. Amén, hermanos. Fuera de lo normal. Por otro lado, la Biblia dice que al fin la recibió, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. El asunto de este pasaje es que dice que de María Jesús fue el hijo primogénito, mientras que de Dios fue el hijo unigénito. Amén, hermanos. Es interesante este asunto, es interesante esta observación. Jesús fue un hombre fuera de lo normal. Amén, hermanos. En la mañana ya explicamos que era Dios mismo manifestado en carne. Por eso es que su nacimiento fue anunciado. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en nuestros hijos? Hemos ahorrado y decir, no queremos que sufra el niño, queremos que tenga todo. Pues José tal vez no tenía los recursos, y dice la Escritura que cuando tuvo que ir a censarse, se la tuvo que llevar, no sé si se la llevó caminando, no sé si se la llevó un burro, pero dice la Biblia que llegó, y ahí en el censo llegaron los días del alumbramiento. Y cómo no, pues iba caminando. Amén, hermanos. ¿Qué pasa cuando una mujer está a punto de dar a luz y no puede nacer el niño? ¿Qué le dicen? Camine. Ya me cansé, camine. Pero es que ya no, que camine para que se rompa la fuente y empiecen las contracciones y nazca el bebé. ¿Sí estamos entendiendo? Y si no puede, ahorita te ponemos una inyección para que vengan los dolores a fuerza. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? En ese entonces no había cesáreas. Amén, hermano. No había cesáreas. Esa palabra está muy fea. Quiere decir que le abren el estómago a su esposa y le sacan al bebé para que luego la quieras dejar, ingrato. ¿Cuántos hombres abandonan a su esposa o la dejan y se les olvida que es la madre de sus hijos, que estuvo a punto de dar la vida por esos niños? Amén, hermano. Y después no la valoran, después se buscan otra, y la otra es más fea que la que tenía. Es tremendo. Amén. Primer cosa entonces que le quiero ver, eso sucedió cuando el Señor Jesús venía naciendo. Afectó a varios, afectó a José, afectó a María. María no pensaba tener un bebé, la Biblia lo dice. Cuando llega el ángel y le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendito el fruto de tu vientre. Y dice María, ¿y qué clase de salutación es esa? O sea, ¿por qué me saludas así? ¿A cuántas personas llega usted y le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendito el fruto de tu vientre y bendito tu... ¿Sí está entendiendo?
Parece un rezo. Y de ahí se lo copiaron, de ahí se lo ejecutaron, ¿sí estamos entendiendo? Pero ¿quién llega y te saluda así? Sin embargo, ella dice, ¿qué clase de saludo es ese? Y dice, no, es que vas a tener un hijo. Y María dice, pero ¿cómo va a ser eso si yo no conozco varón? Mira, el Espíritu Santo va a venir, te va a hacer sombra, vas a quedar encinta y le vas a dar a luz un hijo, y ese hijo va a ser santo, va a ser divino, le vas a poner por nombre Jesús, porque él va a salvar al pueblo de sus pecados. Amén, hermanos. José tal vez llegó al mesón, tal vez llegó a alguna casa a pedir ayuda, por favor, mi esposa va a dar a luz. Y ahí vienen lo de las posadas que no tiene sentido bíblico. Amén, hermanos. Ya hemos leído todos los pasajes en estas semanas últimas, hemos leído todos los pasajes que hablan del Señor Jesús, y en ningún pasaje hemos encontrado que diga, os pido posada. No dice. Amén, hermanos. Eso se llama tradición. Amén, hermanos. Esas son las tradiciones, lo que te transmiten, lo que te enseñan, pero que no tiene base bíblica. Amén, hermanos. No tiene base bíblica. Nunca dice que José, mira, hermano, si mi esposa va a dar a luz, le estoy diciendo que quiere otro bebé, pero ella no quiere. Ella va a dar a luz y vamos tocando, ¡ey, por favor, ábrame la puerta! No pudiera poner a calentar tantita agua, es que va a nacer mi hijo, es que mi esposa ya está con los dolores, se le rompió la fuente, por favor, está con un grito. Amén, hermanos. ¿Y qué tal si yo llego, os pido posada, es que se le rompió la fuente? No tenemos tiempo, amén. No va a dar tiempo. En lo que estamos cantando nace el niño. ¿De dónde sacaron eso? Ni idea. Pero la Biblia menciona que hubo cosas que sucedieron cuando el Señor Jesús nació. Amén, hermanos. Su concepción, algo sumamente hermoso. Nació el Señor Jesús, nuestro Salvador. Segunda cosa. Vean lo que dice, por favor, el libro de Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1. Verso 67. Lucas 1, 67 en adelante, ¿ya lo tenemos? Vean lo que dice el verso 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó ¿qué dice, hermanos? Un poderoso Salvador, en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. Y el niño profeta del Altísimo será llamado, irá delante de la presencia de ¿quién dice, hermanos? Del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para caminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Amén, hermanos. ¿De quién está hablando? Está hablando de Juan el Bautista. Está hablando de Juan el Bautista. Es interesante ver, porque ¿cuántos de nosotros nacemos o tenemos nuestros hijos y alguien va adelante de nuestros hijos hablando y preparando el camino? La Biblia dice que Juan el Bautista iba preparándole el camino al Señor Jesús. Juan el Bautista nació medio año antes del Señor Jesús. Juan el Bautista se fue al desierto a prepararse, a estar en comunión con Dios.
La Biblia dice que Juan el Bautista vivía comiendo langosta silvestre, panal de miel silvestre, vestía ropa de lana, no tenía contacto con la gente, se estaba purificando. Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, medio año antes atrás, Juan había empezado su ministerio, había juntado a sus discípulos, había hecho grandes milagros, predicaba el arrepentimiento, predicaba sin miramientos, por así decirlo, para el emperador y para la gente normal, le predicaba la palabra de Dios. De hecho, Juan el Bautista fue decapitado porque Herodes estaba adulterando con su cuñada. Su cuñada se llamaba Herodías. Herodías era esposa de su hermano Felipe, del emperador Herodes. Herodes andaba en adulterio abierto con su cuñada y el único que se atrevía a decirle las cosas malas era el Bautista. El único que se paraba enfrente y le decía, esa mujer no es tuya y no te es lícito tenerla, era Juan el Bautista. La Biblia dice que el nombre Bautista tiene algo que ver con Jesús. Amén, hermanos. Jesús, mire, si quisiéramos torcer la Biblia, como muchas religiones lo hacen, la Iglesia Católica dice que Jesús fundó la Iglesia Católica y eso no es cierto. La Biblia jamás dice que Jesús fundó una iglesia. Muchas religiones dicen que la Biblia habla de ellos, pero si quisiéramos torcerla, podríamos torcerla y no la estamos torciendo. ¿Quién fue el que bautizó a Jesús, hermanos? ¿Juan qué? Juan el Bautista. Si un católico te bautiza, tú eres católico. Si un testigo de Jehová te bautiza, tú eres un testigo de Jehová. Si un mormón te bautiza, tú eres mormón. Pero si te bautiza un bautista, ¿qué eres? Es un bautista. A Jesús lo bautizó un bautista. Entonces, si quisiéramos, te diríamos, ¿sabes qué? Si no eres de la iglesia bautista, te vas a ir al infierno. Jesús fue bautista. Amén. Si vieran las caras que estoy viendo ahorita, el único que se atrevía a denunciar el pecado era el Bautista. Los únicos que a mi manera de ver se atreven a pararse a unas costas de su propia vida y decir lo que está mal, son los cristianos. Específicamente ahorita en Hidalgo acaban de encarcelar a varios pastores bautistas. La Iglesia Católica está presionando al pueblo para que los metan a prisión por su predicación. Amén, hermanos. Tenemos que entender eso. Jesús tenía un heraldo, un mensajero. Juan el Bautista no fue el único en prepararle el camino al Señor Jesús. No fue el único que dio testimonio. Le mandaban preguntar a Juan, ¿tú quién eres? ¿Eres el profeta? ¿Eres Elías o eres el Mesías? Decía él, no, yo soy la voz que predica en el desierto, enderezar calzada a Jehová. Eso es lo que decía el profeta Isaías. Por eso le digo que Jesús y Jehová son uno mismo. En el Antiguo Testamento dice Isaías, preparar calzada delante de Jehová. Y en el Nuevo Testamento, al único que le prepararon el camino fue a Jesús. Amén, hermanos. Cuando le preguntan a Juan, ¿tú eres el Mesías, tú eres el profeta o quién eres? Tú dices, yo soy la voz que clama en el desierto, aparejar calzada delante del Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesús. Cuando Jesús estaba en el río Jordán y Juan estaba bautizando y Juan ve a Jesús, lo ve venir y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, hermanos. Ninguna iglesia te quita el pecado, ninguna manda, ningún sacerdote, ningún pastor, ningún ministro. El único que es capaz de quitarte el pecado es Jesucristo. Si Jesús no te ha quitado el pecado y si Jesús no te ha dado salvación y vida eterna, tú puedes ir a la iglesia o a la religión que tú quieras toda tu vida sin estar seguro de la salvación, porque Jesús es el único que da la salvación. Amén, hermanos. Bueno, pero no solamente fue ese hecho. Vean lo que dice, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 2, pero ahora verso 8. Amén, hermanos. Verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron, ¿qué dice, hermanos? Gran temor, tuvieron miedo. Si Jaime Maussan hubiera leído esto, ya se les apareció un ovni. Si Pedro Fernández hubiera dicho, es un ovni, es un ovni. Pero no, dice la Biblia que los ángeles se le aparecieron, amén, hermanos. En el verso 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, para que todo el pueblo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué nació? ¿Un qué, hermanos?
Un Salvador. Nació el Salvador. El Salvador del mundo. Ese es el que había nacido. El único que puede limpiarte de pecado. Él había nacido. Amén, hermanos. No nació cualquier persona. Nació el Salvador. Amén, hermanos. El nombre de Jesús se traduce como el Salvador. Como Salvador. Amén, hermanos. El nombre Cristo es el enviado. Cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de el enviado para salvación. Amén, hermanos. ¿A qué vino? A salvarnos. ¿Qué ganó en la cruz? Salvarnos. Y si cada año lo celebramos, católicos, cristianos y de todo el mundo celebran la Semana Santa y se celebra la pasión de Cristo. Amén, hermanos. La pasión de Cristo es cuando crucifican al Señor Jesús. Cuando muere. ¿Pero por qué muere? ¿Nada más muere por gusto? No, la Biblia dice que vino a salvar lo que se había perdido. Vino a pagar los pecados de usted y los míos. Amén, hermanos. Gloria a Dios porque Él nació algún día. Gloria a Dios porque vino a salvar a usted y a mí. Hombres y mujeres que no podíamos salvarnos nosotros solos. Amén, hermanos. No por obras para que nadie se gloríe. Imagínese si usted pudiera salvarse por lo que usted hace. Imagínese si la religión salvara. Imagínese si todo lo que podemos hacer nosotros nos salvara. Entonces, ¿para qué vino Jesús a morir en la cruz? Mira, hablando específicamente, si el bautismo salva, entonces ¿para qué Jesús vino a morir? Amén, hermano. ¿Para qué vino a morir si solo con bautizarte te salvamos? Pues mejor te bautizamos. Señor, no hubieras venido, nada más los hubiéramos metido al agua y ya, con eso los salvamos. Pero la Biblia dice que no. Amén, hermano. Mire, hay iglesias que enseñan, es que el bautismo salva, eso es mentira. El Señor Jesús se tuvo que bautizar. ¿Quién lo bautizó? Ahora, si el bautismo limpia de pecado, entonces Jesús era pecador. Y si Jesús era pecador, no pudo salvarte a ti porque tenía pecados. Sin embargo, la Biblia bien claro dice que Jesús le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia, que pongamos el ejemplo, así se debe de hacer. Amén, hermanos. Amén. ¿Cómo se bautiza? Sumergiendo todo el cuerpo, no nada más la cabeza. Amén, hermanos. Aunque algunos son demonios revojados, porque hemos bautizado a muchos y siguen tomando, siguen bebiendo, siguen drogándose, siguen jugándole al vivo, siguen haciendo cosas malas. Nada más son chamucos remojados. Amén. Y por eso es que muchas veces me dicen, pastor, a mí ya me bautizaron en alguna iglesia, iba a una iglesia pentecostés, iba a una iglesia presbiteriana, iba a una iglesia metodista, ¿me tengo que bautizar con ustedes otra vez? Yo le digo, no sé, déjeme preguntar, oye, si usted se muere, ¿va al cielo? Y si me dice no, sí tienes que bautizarte. Pero antes de que te bautice, déjame explicarte en qué consiste la palabra de Dios. Amén. Jesús se bautizó. Es increíble. Vean lo que dice ahí mismo. Pero no temáis porque aquí os ha nacido un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de ángeles, de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre, y al verlo dieron a conocer que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían, pero María guardaba estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Amén, hermano. Llegaron los pastores, vieron al niño, lo alabaron, le dijeron, María, se nos apareció en los ángeles, nos dijeron que había nacido el niño, venimos a verlo, venimos a conocerlo. Acaban de nacer algunos niños en la iglesia, ¿y qué tenemos que hacer? Queremos conocerlos. Amén, hermano. ¿Qué es lo que hacen las damas? Se juntan, compran pañales, compran esto, compran lo otro y van a ver a la hermana que tuvo su niño, hacen una fiesta de la hermana, qué bueno que viene el niño, todos lo cargan, ay, gloria a Dios que tenemos un niño, pero es suyo, cuídelo, ¿sí estamos entendiendo? Pero quieren verlo. La Biblia dice que los pastores fueron a ver al Señor Jesús cuando nació, amén, hermanos. Amén. Amén. Tercer punto, vean lo que dice el libro de Mateo.
Mateo capítulo 2. Versos 1 al 12, ¿ya lo tenemos? Mateo 2, del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, que dice, unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque, ¿qué dice, hermanos? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos, ¿qué dice? ¿A qué iban los magos? A adorarle. Bueno, ahí estamos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también, ¿qué dice, hermanos? Vaya y le adore. Ellos, habiendo oído del rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra, que dice, hermanos, por otro camino. Fueron los magos, amén, hermanos. No fue Harry Potter, Houdini y Merlín. Volvamos a la tradición. Ahí en la tradición dice que fue un negro que venía de África montado en un elefante. Aquí no lo dice. Dice la Biblia que venía alguien montado en un camello y no dice de ningún camello. Alguien dice que venía en un caballo y no habla de ningún caballo. No dice que era un negro, un blanco y un amarillo, representando a las diferentes razas del mundo, para que todos crean, para que el chinito diga, ay, sí, hay uno con ojos rasgados que también fue. Y para que no digan los negritos, también andaba un negrito por ahí y yo también tengo que ir. Y no dijo un blanco, un anglosajón, para que es pura tradición. Amén, hermanos. No hay ningún mago aquí, no hay ningún, no le llevaron regalos, no llevaron una patineta. No llevaron un patín del diablo. ¿Sí me están entendiendo? Qué chistoso. No llevaron un ni entiendo. No llevaron nada de eso, hermanos. Sin embargo, ahora el 6 de enero, cristianos y de todas las iglesias van a andar como locos a la 1 de la mañana, allá abajo en el mercado, empujándose, sin dormir, comprando juguetes para llevárselos a sus hijos y decirle, fueron los magos. ¿Cuáles magos? ¿Cuáles magos? ¿Cuáles hechiceros? ¿Sí me está entendiendo más? La palabra mago en ese entonces se refería a gente estudiosa, gente que le gustaba aprender, eran sabios. Además dice la Biblia que los regalos, los tesoros que llevaban era oro, incienso y mirra. El oro es dinero. Cuando Herodes supo que los magos habían ido por otro lado, dijo, maten a todos los niños de tal fecha para abajo. Porque en esa fecha nació el rey de los judíos, mátenlos a todos. No sé quién es, mátenlos a todos. Entonces ese dinero que le llevaron los magos a María y a José les sirvió para huir a Egipto. Comprar, no sé, provisiones para rentar, no sé, en Egipto. Y mientras estaba Herodes no regresaron a Jerusalén hasta que se murió Herodes, entonces regresaron. El incienso en la Biblia representa las oraciones de los santos. Y la mirra es un ungüento que usaban para preservar los cuerpos después de muertos. Tenía un significado. El oro, que representaba de los reyes, el incienso, porque miles de oraciones iban a elevar al Señor Jesús, pidiendo la salvación y vida eterna, y la mirra, para prepararla para su muerte. ¿Amén, hermanos? ¿Amén? Pero puros mitos, puras tradiciones, puros cuentos. Por otro lado, mañana en la noche, dice la tradición, que va a venir Papá Noel. ¿Quién es Papá Noel? Dice una hermana, dice, ¿sabes por qué se llama Papá Noel?
Dice, porque los regalos te los da tu papá, no él. Nada más. Para información de algunos, Santa Claus no es cristiano. Santa Claus es originado de un sacerdote de la iglesia ortodoxa rusa, San Nicolás. San Nicolás era representado con una túnica morada, era un hombre alto, flaco, que traía siempre un cerdo color rosa bajo el brazo. Este hombre supuestamente le daba de comer a los niños que necesitaban comida, y de ahí salió la idea de que alguien tenía que darle regalo precisamente el 24 de diciembre para amanecer 25. ¿Estamos comprendiendo? El que no, aquí en México, el que no le traen los reyes, le trae Santo Claus. Y si Santo Claus no te trajo, mándale otra cartita a los reyes, que tienes otro chance para ver si te traen otras cosas. Tradiciones y costumbres, pero todo gira alrededor del Señor Jesucristo. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Todo lo que le he mencionado ha girado alrededor del Señor Jesucristo. Dice que llegaron y se postraron adorando a Jesús. Hay un grupito por ahí de religiosos que andan con un portafolio y un paraguas, que ellos dicen que a Jesús nunca se le adoró. Aquí está la prueba, mis hermanos. Desde el primer día en que nació el Señor Jesús, los primeros que llegaron y lo adoraron fueron los pastores. Los segundos que lo adoraron fueron los magos. Después de ahí, la adoración fue para él. Aún los demonios, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, cuando está el endemoniado gadareno brincando desnudo en el panteón, ve venir a Jesús y salta de frente y le dice, Jesús, Hijo del Altísimo, ¿ya vienes a atormentarme? Y Jesús le dijo, cállate, que no tienen que saber quién soy. Porque si la gente sabe que Jesús es Dios, ¿quién no lo iba a adorar? ¿Quién no iba a adorar a Jesús? ¿Solo un loco? Pero tienen que pensar, tienen que llegar mediante el estudio, mediante la meditación, y llegar a la conclusión de que Jesús es Dios. Solitos. Si yo te digo, ¿no me crees? Pues léelo tú, hermano, investígalo usted. Pero los que ya sabemos, pues simplemente adoramos al Señor Jesús. El Señor Jesús siempre ha sido adorado. Tomás, cuando después de la crucifixión, que Tomás dijo, pues yo no voy a creer hasta no verlo. Dice que estaba hablando todavía, atraviesa la pared del Señor Jesús y le dice, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente, mete tus dedos en mis manos, mete tus dedos donde estaban los clavos, mete tu mano en mi costado. Y cuando lo hace, Tomás cae de rodillas y le dice, Señor mío y Dios mío. Amén, hermanos. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Le dice, Tomás, porque me viste, creíste, pero más bienaventurados que tú, los miles de millones de personas que van a creer sin verme. Amén, hermanos. Estaba hablando de usted y de mí. Yo creo en Jesús, pero no lo he visto. Yo creo que hay un cielo y no he ido. Yo creo que hay un infierno y no quiero ir. ¿Ah, no? ¿Sí estamos entendiendo? No necesito tener evidencias. Si la Biblia dice que Jesús es Dios, con eso me basta y me sobra. Si la Biblia dice, recibe a Jesús, abre la puerta de tu corazón, dile que es de tu corazón y Él te va a dar vida eterna, yo le abro la puerta. Amén, hermanos. A veces le abres la puerta a los que andan vendiendo ahí en abonos. No le abras la puerta al Salvador del mundo, amén, hermanos. Bueno, yo era vendedor de libros, sí, ábrenos la puerta, amén, hermanos. Ya no vendo libros, pero hay unos compañeros que todavía viven de eso, amén. Es interesante ver las cosas que pasaron alrededor del Señor Jesús. Último punto, vean lo que dice por favor Mateo 2, versos 13 al 19. Después de que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor les apareció en sueños a José, y dijo, levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño. ¿Para qué dice, hermanos? Para matarlo. Y él despertando tomó ¿de qué dice, hermanos? De noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que dijo por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos,
y no quiso ser consolada, porque ¿qué dice, hermanos? Porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, y diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tu tierra Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisando por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en esa ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que había de ser llamado, ¿qué dice, hermanos? Nazareno. Jesús Nazareno. El Galileo. Ahí, aquí en el Metro Morelos, ahí en medio de la mera mata de los delincuentes, hay una iglesia bautista que se llama el Galileo Eterno. Salen a ganar almas ahí. Si usted va a Tepito, más de un puesto, tienen ahí una Biblia, tienen un folleto. Si usted va ahí con las prostitutas, espero que no. Y si vas, llévales un folleto, te van a decir: sí, ya pasaron los de la iglesia bautista. A todas se les predica. Cuidadito, hermano, cuidadito. A lo mejor, no te quiero asustar, pero más de una de ellas son salvas, que están todavía luchando con el diablo por escapar de sus garras, pero más de una ha recibido a Jesús como Salvador. Amén, hermano. Mire, antes me daba miedo ir allá, pero ahora voy y donde quiera veo hermanos. Andábamos con mi esposa hace poco en el centro, viendo ahí los juguetes, porque pues yo sí le compro juguetes a mis hijos, pero no ese día, antes. Hace poquito llevé a mi hijo: escoge lo que quieras antes de que vengamos y no se pueda pasar. Pero ahí encontramos un puesto, en los juguetes, estamos viendo los juguetes, se nos ocurre bajar la vista, un montón de pergaminos cristianos, les preguntamos si son cristianos, y dicen: sí, somos cristianos. Ahora cuando llegamos, digo: si me andan persiguiendo por aquí, hermano, écheme la mano, présteme su metralleta para... Hay cristianos por todos lados, amén, hermano. Es una gran bendición. Una gran bendición conocer. Hablando de eso, había una hermana, la hermana Inés, que ya falleció. La hermana Inés, cuando la íbamos a visitar, tenía una 45 abajo de su almohada. Cuando llegábamos a visitarla, agarraba la 45, la desarmaba, la limpiaba, la volvía a armar y decía: a ver, desármela usted, pastor. No, pues yo no la sé desarmar, hermano. Pero dicen que esta hermana, cuando era joven, tenía una metralleta aquí en San Juan Ticomán. Cuando sus hijos, que eran de la pandilla, los iban siguiendo para golpear a los otros pandilleros, la hermana salía con la metralleta, cortaba cartucho y los rociaba a todos. El día que se convirtió a Cristo, hermanos, fue un gran evento para todos los pandilleros de ahí, porque decían: ¿cómo puede ser posible que esa mujer que tiene una metralleta y tiene una pistola y nos ha disparado y nos ha querido matar, ahora sea cristiana? Amén, hermano. Dios hace tantas cosas con sus hijos. Si usted supiera lo que Dios hace con alguien que está dispuesto a creer en Él. Amén, hermano. Necesitamos creer en Jesús. Dice que huye a Egipto. Tuvo que huir. Otra cosa que pasó cuando Jesús nació fue que muchos niños murieron. Muchos niños murieron por Jesús. Ellos no buscaron nada, simplemente el rey Herodes dijo: se puso loco, me burlaron, me vieron la cara, se están burlando de mí, yo quería matar al rey de los judíos para que no me quite mi lugar. Y mandó a los soldados: busquen a todos los niños de tal fecha para abajo y mátenlos. Los historiadores dicen que llegaban los soldados romanos, agarraban al niño, lo agarraban de las piernas y los partían a la mitad. A otros agarraban a los niños de sus piernitas y agarraban las cabezas y las estrellaban en las piedras. A otros llegaban y los pisaban. Hermano, por eso dice el profeta Jeremías: gran lloro y gran lamentación en Ramá, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Amén, hermanos. El profeta Jeremías en Lamentaciones dice que llegan los babilonios y le dicen: por favor, cántenos sus cantos alegres, sus cantos. ¿Ha escuchado usted la música judía? ¿Es alegre? Es muy alegre la música judía. Y dice: cántenos sus cantos, cántenos ese canto de los carros de Faraón.
Cántenos los salmos, el 150, cántenos el Salmo 48, el 145, el Salmo 23, cántenos el Salmo 3. Y dice que los judíos contestaron: ¿y cómo quieres que cantemos si acaban de matar a nuestros hijos? ¿Cómo quieren que cantemos si están muriendo nuestros hijos? ¿Cómo quieres que tengamos en una mesa pavo mañana en la noche si algunos de tus amigos y parientes que no han conocido la palabra de Dios van a morir y se van a ir al infierno porque no conocieron a Jesús? El 12 de diciembre hubo un muerto en la secundaria 19. Dijeron que hubo un pleito, hubo una fiesta, estuvo ahí la tocada, se agarraron a golpes, lo picaron, lo intentaron llevar a la Cruz Roja, no alcanzó a llegar, sus cuates lo dejaron ahí sentado en la pared, en la barda de la secundaria 19, ahí se desangró y venía de darle las mañanitas a la Virgen. Para muestras, dice Henry Ford, un botón: si fueran cosas de Dios, no habría muertos en sus mañanitas. Si fueran cosas de Dios, no habría vino en las mañanitas. Si fueran cosas de Dios, no habría tanta mujer casi desnuda en las fiestas de la Virgen en su cumpleaños. Si fuera de Dios, no es de Dios. Amén, amén. Amén. Si fuera de Dios el hacer todas esas tradiciones, no estarías tronándote los dedos en enero. ¿Cómo le voy a hacer? Híjole, no tengo dinero, ya me endrogué, estoy hasta el cuello, los regalos, las tarjetas. Señor, por favor, ayúdame, que me saquen la lotería para sacar. Voy a empeñar mi reloj, voy a empeñar mi celular, voy a empeñar mi computadora, voy a empeñarme yo mismo a ver cuánto me dan por mí. Hermano, Jesús ha dado su sangre por ti y por mí. No necesitas endrogarte más. Amén, hermano. Pero todo eso pasa por ignorancia. Todo eso pasa porque no conocemos la bendita palabra de Dios. Amén, hermano. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesús? Vino a salvarnos, vino a darnos vida eterna. Vean lo que dice el verso 13 de Mateo 3. Vean lo que dice el verso 13 de Mateo capítulo 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Para qué dice? Para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. ¿Qué dice, hermanos? En quien tengo complacencia. Qué tremenda bendición. ¿Y usted quiere saber cómo se bautiza al niño? Al niño no se bautiza, para empezar. ¿A los cuántos años fue bautizado el Señor Jesús? A más o menos a los 30 años. ¿Quién te dijo que un niño tienes que bautizarlo al mes de nacido? Para que alguien sea bautizado, primero necesita haber escuchado lo que usted está escuchando, necesita conocer de Jesús, necesita él haberle abierto el corazón y decirle: Señor Jesús, entra a mi corazón, dame salvación, dame vida eterna. Y entonces sí, yo preguntarle, los que vieron el bautismo de hace rato, los bautismos de hace rato, se le tiene que preguntar a la persona: ¿usted ha creído en Jesús como su Señor y Salvador? Si la persona dice sí, bueno, entonces por el poder que Dios nos da, lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepultado para muerte y resucitado para andar en vida nueva. Amén. Eso simboliza el bautismo. Amén, hermanos. Una vez platicando con unos amigos que son testigos de Jehová, yo les digo: bueno, ¿tienes la salvación y la vida eterna? Dice: nadie la tiene. Le digo: ¿cómo se puede tener la salvación y la vida eterna? Dice, le digo: ¿cómo se nace de nuevo? Y ellos dicen: por la simbolización. Y le digo: no entiendo esa palabra, ¿qué significa simbolización? Dice: pues el bautismo. Le digo: nada más lejos de la verdad. La Biblia dice que el bautismo simboliza la muerte y no la vida. Amén, hermano.
Cuando una persona se bautiza y se mete en el agua y se cubre de agua, se está representando su muerte y sepultura. Y cuando el pastor saca a la persona del agua, está representando su resurrección. Amén, hermanos. Así es que el bautismo representa muerte y sepultura y resurrección. Es por eso que el bautismo católico no es bautismo. Amén. Cuando agarran al niño, lo agarra así, agarra al sacerdote, le echa agua y dicen, no sé qué digan, no los he visto, pero agarran y le echan agua y dicen que ya está bautizado. Está remojado, ni siquiera lo bañó. Nada más le mojó la mollera, pero no lo bautizó. La palabra bautismo en griego significa sumergir, inmersión, amén, hermanos. Dicen los católicos que nosotros somos hermanos separados. Amén, hermanos. ¿Quién es hermano separado? Yo no. Ellos sí están separados, para que vean. Está la Iglesia Católica Ortodoxa rusa o griega y está la Iglesia Católica Latina. La Iglesia Católica Latina bautiza así, echándole agüita a sus niños. La Iglesia Católica griega bautiza como nosotros, sumergiendo a las personas en agua. La Iglesia Católica Latina tiene imágenes, la Iglesia Católica griega tiene nada más fotos. Entre ellos no se pueden ver. Le digo, ustedes sí son hermanos separados. Nosotros no. Nosotros aceptamos a todos los que son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Son mis hermanos. En fin, dice la Biblia que el Señor Jesús fue bautizado y dice la Biblia, este pasaje vale oro, amén, hermanos. Dice la Biblia que cuando Jesús es bautizado, se abre un hueco en el cielo, se oye la voz del Padre y baja el Espíritu Santo, los tres juntos en un solo pasaje. Juan acabando de bautizar al Hijo, y sale el Hijo del agua, bien, se abre un hueco en el cielo, baja el Espíritu Santo y la voz del Padre dice, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Amén, hermanos. ¿Quién dice que no están los tres? Amén, hermanos. ¿Sí me está entendiendo? Para que usted diga algo, tiene que agarrar la Biblia y decir, aquí dice. Si no somos capaces de agarrar la Biblia y enseñar con Biblia lo que creemos, entonces nada más somos vanos. Nada más hablamos porque tenemos lengua, pero no tenemos bases bíblicas. Amén, hermano. Todo eso sucedió alrededor del Señor Jesucristo. Él vino, pero no vino de una manera normal. Él vino a nacer de una virgen. Amén, hermanos. Yo creo en la Virgen María, sí. Yo creo que dejó de ser virgen porque la Biblia lo dice. La Biblia menciona los nombres de sus hijos, los demás, y la Biblia menciona que el Señor Jesús jamás se sometió a ella. Amén, hermanos. Un último pasaje, ya acabo, ahora sí ya acabo. Ve lo que dice Juan 2. El Evangelio de Juan capítulo 2. El Evangelio de Juan capítulo 2. Vean lo que dice. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Vea cómo le contesta a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hace todo lo que él los dijere. Amén, hermanos. Qué interesante. Están en las bodas. Está María en las bodas, están los discípulos, están los hermanos de Jesús, está el mismo Señor Jesús. El vino se acabó y le dice María al Señor Jesús, Jesús, ya no hay vino, se acabó el vino. Amén, hermanos. Ahorita vamos a cenar. Voy a volverlo a decir. Ahorita vamos a cenar. Estoy haciendo tiempo para que tengas más hambre. Se acabaron las tostadas, hijos, se acabaron las tostadas. ¿Qué dice? Si quieres voy a comprar, mami. Amén, hermano. Nomás cáete con la lana, yo corro a la tienda a comprar tostadas. Eso era lo normal. Hijos, se acabaron las tortillas, yo voy por ellas. Hijos, ya no hay refresco para tu padre, que es bien coquero. Es bien cocainómano, en el buen sentido. Amén, hermanos. Yo voy. ¿Qué esperaba María? Yo creo que María dijo, Jesús se acabó el vino. María sabía quién era Jesús.
María sabía que Jesús podía hacer milagros. María sabía que Jesús no era su hijo. María sabía que Jesús era hijo del Espíritu Santo. María quiso mandarlo. María quiso sobreponerse, pero Jesús no le hizo caso. Jesús le contesta y le dice, ¿qué tienes conmigo? Como diciendo, ¿y por qué me dices a mí? Como diciendo, no es tu boda ni la mía. ¿Amén? ¿A ti qué te importa? ¿Y a mí también? No es mi boda, no es la tuya. ¿Amén, hermanos? Note cómo le contesta. No es una manera respetuosa. Y lo hizo públicamente. Ahora imagínense si le hubiera dicho, mande mamacita linda, dígame qué es lo que quiere que yo haga. Si así, mi hermano, hacen unas fistononones, en cada calle una capilla para ella. ¿Dónde encuentras una capilla nada más para el Señor Jesús? ¿Dónde la encuentras? No hay capillas para el Señor Jesús. Hay para San Judas y hasta para la muerte. Pero para el Señor Jesús solito, ¿dónde hay? Imagínate. Y eso que el Señor Jesús la puso en su lugar. Ya vimos cuando tenía 12 años que le dice, Jesús, ¿por qué nos hiciste eso? ¿Qué no sabes que los negocios de mi padre me conviene estar? Espérame ahí tantito, ahorita salgo, no te desesperes. Amén, hermano. María tuvo que callarse y decir, ¿sabes qué, José? Vamos a tomarnos un refresco mientras el niño sale. Ahorita María se agacha, ya no le dijo nada al Señor Jesús, se voltea con los criados y dice, hagan lo que Él les diga, amén, hermano. Pero ¿qué dice la guadalupana ahí en el cerro del Tepeyac? Juan Dieguito, no estoy yo aquí que soy tu madre. Ve y dile al obispo Fray Juan de Zumarraga que quiero que me hagan un templo aquí. Si hubiera sido la María de la Biblia, hubiera dicho, ¿sabes qué? No me hagas caso a mí, hazle caso a él. Amén, hermanos. Pura tradición, pura mentira, puro cuento. Amén, hermanos. Y si es así, pues con la Biblia. Si alguien de aquí, o de algún lugar de la prisa, o de algún lugar del mundo, puede agarrar su Biblia y decirme, pastor, aquí dice, créame que yo dejo a mi esposa, y que la quiero un montón, y la dejo, y le voy a decir, ¿sabes qué, mi amor? Estuve errado toda mi vida, te voy a tener que dejar, me voy a volver sacerdote. Pero como no hay nadie, va a seguir siendo mi esposa hasta que la muerte nos separe. No se va a escapar tan fácilmente. Amén, hermano. Tenemos que entenderlo. Todo eso gira alrededor del Señor Jesús. El Señor Jesús es Dios. El Señor Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Jesús no hubiera venido, usted estaría perdido en pecado. Si Jesús no hubiera venido, no tendríamos la menor oportunidad de ser salvos. Pero gracias a Dios y a su bendito amor, Él vino a nacer de una virgen, creció y murió en la cruz para pagar los pecados de usted y los míos. Y ahora tenemos la oportunidad de ir al cielo sin que pagues tus pecados y los míos, solamente con creer en aquel que dio su vida por nosotros. Amén, hermano. ¿Cuántos están contentos de haber conocido a Jesús como su único Salvador? Pregunta, ¿debemos celebrar la Navidad? Pero no como el mundo la celebra, amén, hermano. Sí, estamos contentos, estamos felices de que Jesús nació. Sí, compartimos ese anhelo tan grande que compartimos cada año de esperar que el Señor Jesús nazca. No nació en diciembre, estamos seguros. Dicen, como datos, lo voy a mencionar, aquí lo tengo, ahora sí ya acabo con esto. Algunos dioses que nacieron en esas fechas, algunos dioses que la tradición dice que nacieron en esas fechas, son algunos, lo voy a mencionar. El Imperio Romano celebraba el 24 de diciembre al dios lunar llamado Meni, el día del nacimiento del dios Sol el 25 de diciembre. La Saturnalia era celebrada del 17 al 24 de diciembre. Se creía que Mitra, Baco, Adonis, Horus, Osiris, Júpiter, Hércules y Tamuz, esos dioses habían nacido el 24 de diciembre. ¿Amén? Jesús no nació el 24 de diciembre. Hermano, lo están celebrando ellos. Nosotros sabemos que Jesús no nació esa fecha.
Nosotros sabemos que Jesús nació en nuestro corazón desde que lo escuchamos y lo recibimos como único y suficiente Salvador. Amén. ¿Están contentos de ser cristianos? Amén. Espero que no me estés esperando ya fuera con un palo para decir, a ver, ahora acláreme. Aquí, amén, hermano. Estamos contentos de ser cristianos, de ser fieles a Dios, de conocer con evidencias. El cristianismo no es una religión a ciegas, hermano. El cristianismo es una religión con pleno conocimiento. Además, no consideramos a nuestra iglesia como religión, lo consideramos como relación con Dios, que es diferente. Amén, hermanos. ¿Están contentos? ¿Están listos para cenar? Va a tener que esperarse otro poquito porque todavía no acabamos. Póngase de pie, vamos a orar a Dios. Amén. Cierren sus ojos, por favor. Vamos a pedirle a Dios que le bendiga su palabra. Señor Jesús, le damos gracias, Padre, por su bendición. Le damos gracias por el amor que tiene con nosotros. Le damos gracias por las bendiciones que usted nos ha dado. Bendiga, por favor, la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Permítanos, por favor, ser fieles a usted. Permítanos conocer verdaderamente de su palabra. Gracias, Dios, por la oportunidad de conocerle. Así cerrados sus ojos. ¿Cuántos de los que están aquí podrían decir, pastor, yo he creído en Jesús como mi Señor y Salvador? Yo sé que un día vino a nacer y yo sé que un día me vino a dar vida eterna. Yo reconozco que ese día, aunque no dice la fecha, pero ese día cambió mi destino. Ese día cambió el futuro de mi vida. Ahora voy al cielo sin pagar nada, nada más por creer en Jesús. Estoy convencido de eso. Podría levantar su mano y decir, pastor, ore por mí, para que no solamente esté convencido por eso, sino que pueda yo también predicar la palabra de Dios, con hechos, con bases, con conocimiento. Amén. Puede bajar su mano. La Biblia dice que todo aquel que cree en Jesús tiene salvación y vida eterna.